la plataforma y se visualiza interior del por favor. Bueno, eso, me firme cuando tenga listo, por favor. No, ¿me confirman si es visible para ustedes lo que estoy visualizando ahorita en ese momento? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto fue el documento que quiero que abran de manera local para que vean en qué página es la que vamos a trabajar. Denle en la página 55 del documento, que es la 47 de aquí del... O sea, está etiquetada como la 47, pues, ¿no? Pero en la página efectiva del documento es la 55. Por favor. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a analizar el caso que vamos a resolver y lo vamos a analizar desde tres perspectivas. La primera, el diseño del lenguaje. La segunda, el lenguaje ensamblador de la máquina. Y la tercera, la arquitectura de la misma. ¿Sale? Entonces, este es el primer proyecto para implementar un compilador, un traductor. ¿Recuerdan la letra T que planteamos al inicio de la clase? Esta T del traductor que vamos a construir es un traductor que está escrito en un lenguaje de entrada que se llama Musin versión 0. Musin es la representación de un lenguaje muy simple. ¿Sí? Entonces es un ejemplo muy simple que vamos a resolver. Y luego vamos a traducir a un ensamblador de la máquina que se llama Ensampoco, que es la referencia de que es un ensamblador también poco complejo.
Es un ensamblador también muy simple. El lenguaje de implementación va a ser el lenguaje C++, que es el que estamos utilizando nosotros, el C. ¿Están de acuerdo? Hasta ahorita lo que hemos hecho son prácticas en los Flex o en el Flex, ¿sí? Que necesita construir programas de salida en lenguaje C. Entonces, nuestro programa de salida va a seguir siendo C porque vamos a utilizar las herramientas para generar análisis léxico y luego vamos a ver análisis sintáctico. Y ese léxico y sintáctico se van a unir en un único programa C para construir todo nuestro traductor. Sin embargo, vamos a construir la primera fase, que es el analizador léxico. Hasta aquí está clara la idea, chicos, de la T, cómo vamos a trabajar. Para escribir programas en el lenguaje Musin 0, ¿sí? Se tiene que desarrollar ese lenguaje. Ese lenguaje obviamente va a tener reglas léxicas en primera instancia, luego reglas sintácticas y algunas reglas semánticas. Entonces, como vimos en la unidad número 1, por cierto que ya está calificada y que ustedes pueden ver el resultado en la plataforma Canval, ya lo que aparece ahí es la calificación de ustedes, ¿eh? En la unidad 1 nosotros vimos que pues en la fase de análisis, la primera fase del compilador, nosotros vamos a tener el análisis léxico, sintáctico y semántico. Y el análisis léxico debemos nosotros trabajar con el diseño de un lenguaje. Esto es lo primero que vamos a ver a continuación. Aquí dice, mira, definiciones del lenguaje muy sincero, ¿no? Entonces se definirá el lenguaje, ¿no? Con componentes léxicos de longitud 1, todos, esa es la generalidad, ¿no? Y aquí viene la definición de los componentes léxicos. ¿Sí? ¿Alguien que nos ayude con la lectura? ¿Quién se avienta? Pero nadie. Primer tipo de componente léxico, identificadores que solo son nombres de variables y están compuestos por una única letra. En este caso son minúsculas, en el rango de la A a la Z. Entonces, nosotros vimos en las prácticas de análisis léxico, vimos los identificadores de longitud más de uno, ¿no? De hecho, hicimos un autómata para eso. No un autómata, hicimos una expresión regular para construir identificadores, ¿no? E hicimos las pruebas en el Flex. Entonces, aquí la especificación es que todos los componentes léxicos del lenguaje van a ser de longitud 1. Iniciamos primero con los identificadores, que van a ser letras en el rango de la A a la Z. Y todo de longitud 1. Después vienen las constantes numéricas de un solo dígito en el rango de 0 a 9. Quiere decir que las constantes o el conjunto de los lexemas válidos para el patrón de constantes van a ser solo 10, de 0 hasta el 9, porque son de longitud 1. Siguiente, operadores aritméticos. Suma, sustracción o resta, multiplicación, división y módulo. Esos van a ser los componentes léxicos, operadores aritméticos que vamos a reconocer. Después, el símbolo de asignación. En este caso va a ser el elemento del alfabeto que nosotros conocemos como el símbolo de igual. Después, los paréntesis, tanto izquierdo como derecho. Luego, el separador de sentencia, que en este caso va a ser el punto y coma. ¿Sí? Indicadores de principio y fin de bloque, que para este caso va a ser la llave izquierda y llave derecha. Las palabras reservadas en este lenguaje, ¿sí?, están formados por una letra mayúscula. Y estas palabras reservadas son la R mayúscula, que significa lectura, la W mayúscula, que significa escritura, y la M mayúscula, que significa programa principal. Aquí viene
dice, puede observarse que en este lenguaje todos los tokens o componentes léxicos son de longitud 1, de un solo carácter. ¿Están de acuerdo? Todos son de un solo carácter. Repito, vamos a tener identificadores, vamos a tener constantes numéricas, operadores aritméticos, símbolos de asignación, paréntesis si quiere derecho, separador de sentencia, punto y coma, indicadores de inicio y fin de bloque, llave izquierda y llave derecha, y palabras reservadas R, W y M. Son todos. Con estos recursos, a nivel de componente léxico y los posibles lexemas, vamos a poder escribir los programas en alto nivel para programar una máquina. Ahora, ¿qué máquina es esa? Vamos a seguir hacia abajo. Sigan a la página número... A ver, vamos a buscar el ensamblador. Ya nos pasamos del ensamblador. Ahorita les digo qué páginas, pero... A ver dónde está. Aquí está. Es la página 57, por favor. ¿Todos ahí? En la parte de abajo empieza la definición del formato de instrucciones. ¿Vale? Para el lenguaje ensamblador. ¿Están ahí? Sí. Bueno, estas son las sentencias del lenguaje ensamblador. ¿Qué es el lenguaje ensamblador? Es un lenguaje de bajo nivel, muy próximo al lenguaje máquina, que nos va a permitir programar un equipo. Este lenguaje ensamblador no es un lenguaje de alto nivel, como el que nosotros conocemos tradicionalmente como Java, como C, que nos permite de una manera muy intuitiva generar código. Este es un lenguaje más próximo a la máquina y se basa en mnemónicos, o sea, en palabras, o bueno, en unos palabras no completas, sino una palabra resumida que nos hace referencia a una instrucción de la máquina. Entonces la primera instrucción es .code en bajo nivel, que indica, ¿no?, el comienzo de un código, de un programa. ¿Sí? La siguiente instrucción se llama push-C. Push-C coloca una constante en la pila de la máquina. O sea, la máquina está o trabaja en función de una pila. El operando es una constante, o sea, es un número. Push-C lo que es mete a la pila una constante. Eso es lo que quiere decir push-C. Entonces lo que hace es meter a la pila donde se van a ejecutar las instrucciones una constante. La siguiente instrucción es push-address o push-A. Push-A lo que hace es coloca en la pila una dirección de una variable. ¿Sí? O sea, lo que pone es una variable. El operando es una variable, dado que las direcciones de la máquina se etiquetan con las letras de la A a la Z. O sea, aquí no hay direccionamiento numérico, hay direccionamiento a nivel de letras. Entonces lo que va a hacer es se mete una dirección y esa dirección tiene una correspondencia con la memoria. En la memoria están los registros de memoria etiquetados con nombres de letras. Hay una correspondencia ahí, ¿no? Entonces, dice aquí, el operando es una variable, dado que las direcciones se denominan con el nombre de las variables. Siguiente instrucción, load. Load lo que hace es asume que el último valor metido en la pila es una dirección.
O sea, la pila, como ustedes ya manejaron en estructura de datos, una pila es una estructura donde se van metiendo valores a la pila y el último valor que se ingresó es el que se encuentra en la cima de la pila, ¿no? Por lo tanto, el valor que va a salir de la pila nos va a corresponder al último elemento que ingresó. Actúa diferente a una cola, ¿no? En una cola el primero que sale es el primero que llega. En una pila el primero que sale es el último que llega, ¿no? Esta dirección es extraída de la pila y en su lugar se pone el valor ubicado en dicha dirección. No tiene operando. O sea, lo que hace es traer de la dirección de memoria a la que apunta la variable el valor que se encuentra en esa dirección apuntada por el nombre de la variable, porque en la memoria de esta máquina, que es una máquina conceptual, la máquina no existe, es una máquina simbólica para que nosotros veamos el proceso de traducción completo, son direcciones de memoria. Entonces ahí es donde se va a la instrucción. O sea, la dirección me va a una coordenada la variable de dirección donde va a recuperar con esta instrucción load el valor que tiene esa variable para cargarlo en la pila y se pueden hacer operaciones. Store usa los dos últimos elementos de la pila. Uno es la dirección y una celda la dirección de una celda de memoria, y el otro es el valor almacenar que se va a almacenar en dicha celda. El último elemento de la pila es el valor y el otro la dirección. Después de ejecutarse la instrucción, los dos elementos implicados son extraídos de la pila y no tiene operando. ¿Sí? Un store lo que hace es, va a la pila, revisa que el último valor de la pila sea un valor y el siguiente sea una variable. Todo lo que hace es asigna el valor a la variable, que es una dirección de memoria, se almacena en memoria y se eliminan los dos elementos que se encuentran en la pila. Siguiente, neck. Neck cambia el signo del último valor introducido en la pila, dejándolo en el mismo lugar, ¿no? Y no tiene operando. O sea, neck lo que va a hacer es cambiar el valor del dato que se encuentra en el ingresado de la pila. Solamente cambia el signo, ¿no? Suma o add opera con los dos últimos elementos introducidos en la pila, extrayéndolos y dejando en su lugar el resultado. Por tanto, la pila habrá disminuido en un elemento y no tiene operando, ¿sí? Es decir, la instrucción add no lleva ningún argumento y add va a ejecutar la suma de dos elementos que se encuentran en la pila, los últimos dos elementos de la pila. Lo que va a hacer es hacer la operación suma y dejar en la pila, pero va a disminuir, la pila va a disminuir en un elemento, porque obviamente los dos elementos iniciales se van a sacar, se van a eliminar y va a dejar en la pila el resultado de la suma. La multiplicación es parecido, lo único que se hace es, se calcula la multiplicación. ¿Sí? Cambia nada más, no lleva operandos, trabaja sobre los dos últimos elementos que están en la pila y lo que hace es ambos elementos los multiplica y el resultado lo deja en la pila. División, hay que apuntar que hay una división que es entera y una división que es que calcula el módulo de la división. Div nos va a calcular la división entera. Entonces, en este caso, los operandos, los operandos con los que va a trabajar tienen que ir en orden. La división opera con los yendo primero proveedor y después los implicados a la división entera de la división, deja la división, trabaja el mismo fondo, por lo que deja es el residuo, módulo de la división.
¿sí? Luego tenemos una instrucción de entrada de datos que es input, y lo que hace es toma el valor del buffer de entrada, o sea, del teclado, ¿no? En este caso el teclado, y lo coloca en la dirección asignada de la variable. Es decir, input va a llevar como argumento una variable. Output hace la inversa, o sea, en vez de ponerla en el buffer de entrada, lo pone en el buffer de salida, que en este caso es la pantalla. ¿Sí? Y end, que es la última instrucción en el ensamblador, indica el fin del programa, ¿no? De manera que nuestros programas en ensamblador van a empezar con una sentencia .code y van a terminar con end. ¿Sí? A ver, pueden ver la siguiente, lo que estoy compartiendo ahorita. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí. Bueno, entonces, si en el lenguaje, vimos la especificación de alto nivel, ¿no? Dijimos que un programa empieza con la letra M, ¿sí? Porque así dice la instrucción, página 55. Va a tener una llave izquierda que dice que es el inicio del bloque de código, y luego va a cerrar con una llave derecha. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Palabra reservada M, llave izquierda, llave derecha. Esto debería ser parte del conjunto de programas válidos en el lenguaje Musin versión 0, porque este programa es correcto, cumple con la regla léxica gramatical, y ese programa compilado debería ser correcto. Bueno, eso en el ensamblador de la máquina va a ser igual a que hagamos nosotros .code end en ensamblador. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, este código en alto nivel que tenemos en la parte izquierda, su traducción va a ser este código que tenemos en bajo nivel en la parte derecha. Va a ser equivalente, pero no es lo mismo. Uno es en alto nivel y el otro es en código de bajo nivel, en el ensamblador de la máquina. ¿Sí? Ese programa no va a hacer nada. Ni siquiera es un hola mundo, ¿está claro? No va a hacer nada, pero en términos reales, este código cumple con las especificaciones léxicas, sintácticas y semánticas. ¿Sí? Volvemos al documento. Vamos a irnos hasta la página número 50. ¿Me dicen si ya están listos? Listo, profe. Bien, página número 60. Aquí tenemos la arquitectura de la máquina conceptual, de la máquina que nos va a servir para que implementemos el primer compilador. Esta máquina lo que pretende resolver es la suma de dos números, ¿sí? Que van a entrar desde teclado, va a calcular una expresión aritmética, ¿sí? La suma de A más B menos 2, donde A y B son valores que entran desde el teclado, ¿sí? Se da cuenta que nosotros ¿qué será? Como instrucción,
de parte de lo que vamos a resolver, decimos, van a resolver un programa que resuelva la siguiente expresión aritmética, ¿no? Z igual a más B menos 2. ¿Sale? Entonces, Z es una variable donde vamos a almacenar el resultado. A es una variable cuya entrada va a ser este teclado. B es otra variable donde vamos a tener el resultado. A ver, espérame tantito porque se me bloqueó la pantalla de la pizarra electrónica, se me borró en medio. Bueno, entonces B también es es una variable que vamos a capturar de teclado y 2 es una constante, ¿está claro? Esta expresión aritmética es pues es muy simple para resolver, ¿están de acuerdo? O sea, al final de cuentas nosotros vamos a implementar en un lenguaje de alto nivel esto, y si nos damos cuenta que lo vamos a implementar en un lenguaje de alto nivel, entonces escribiríamos M mayúscula y llave izquierda, ¿sí? Input A, input B, que serían las entradas, no input, sería RA, RB, para instrucciones de alto nivel, o sea, sería más o menos algo como esto. La pantalla se me bloqueó, entonces voy a tener que utilizar esta cosa para hacer un tanto explícito de lo que sería en alto nivel, ¿no? De acuerdo a lo que vimos del lenguaje léxico, sería programa principal, inicio del programa principal, ¿no? Palabra reservada de lectura, leemos la variable A, punto y coma, separador de sentencia, leemos la variable B, punto y coma, separador de sentencia, y calculamos Z es igual a más B menos 2. ¿Sí? O palabra reservada W para imprimir en la pantalla, imprimimos Z y terminamos el código. ¿Están de acuerdo que eso es en alto nivel? De acuerdo a las especificaciones léxicas del lenguaje del MUSIN para escribir ese código. Sí, profe. Chicos. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Bueno, así se escribe y luego tendríamos que entender que eso va a entrar a nuestra T. A ver, eso va a entrar a nuestra T, que vimos en la página 35. A ver, T no se mueva. Déjenme que yo le muestre la T, para que vean. En esta T, ese código que escribí en el Word, perdón, esto es lo que va a entrar. Lenguaje en MUSIN. ¿Están de acuerdo? Va a entrar a nuestro traductor aquí, en la entrada del traductor. Y lo tenemos que convertir en lenguaje ensamblador. Con nuestro traductor. Sin embargo, todavía no tenemos el traductor. Eso quiere decir que si alguien quisiera escribir en síntesis de alto nivel, pues tiene que saber nada. Estuve ahorita describiendo que nadie quiso ayudarme, ¿vale? Entonces, todo eso que tenemos ahí lo tenemos que implementar para resolver este primer ejercicio. Entonces, de nuestro programa de alto nivel que pusimos aquí, que no existe, estamos haciendo un ensamblador para resolver un programa de
del teclado. Y muestra ser ensamblador no tiene que ser así, sino punto code. Y claro, metemos nosotros que va a ser por A, que lo vemos aquí en la memoria direccional. Input B, 3. ¿Qué es lo que hace? Llevar la instrucción input a la dirección apuntada por B, el valor de 3. Direcciones de memoria, porque aquí estamos en la memoria. ¿Sí? Después de eso, va a ser push address en la pila, la variable Z, que es la que queremos calcular. Entonces, aquí, esto es la pila, la siguiente columna, la pila, el valor de Z. Luego, hace un push address, ¿sí? La variable A, y luego hace load. Push address mete la dirección en la pila, y load carga el valor que hay en la memoria de esa variable que está en la pila. El valor de A, dijimos que era 7. ¿Sí? Luego, a push address B, mete la C, y luego inmediatamente hace un load. Perdón, la B, no la C, la B. Se pone B y luego hace load y cambia la B por el 3, porque el 3 es el valor que desde el buffer ingresamos de teclado a la dirección de memoria B. ¿Hasta ahí van bien, chicos? ¿Le entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Luego de eso se hace la suma. ¿Qué decía la suma en el ensamblador? Toma los dos últimos valores de la pila, los suma y los extrae y deja en su lugar el resultado. ¿Cuánto es 7 más 3 en suma? Es igual a 10. Si se dan cuenta, la pila se redujo en un valor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Luego mete una constante que es el 2. Mete la constante a la pila, el 2. ¿Sí? Luego hace un neck para invertir el valor de 2. ¿Sí? Pone menos 2. Y luego hace una suma, es decir, en la máquina. Lo que existe es la negación de un valor y luego la suma, que es el equivalente a la sustracción. ¿Están de acuerdo? Después de negar el valor de 2, que fue lo que es la constante, ¿no? Lo que hace es sumar 10 más menos 2. El resultado, extrae los dos números 10 y menos 2 y pone el resultado, que es 8. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien. Luego de eso viene el store. Store es la instrucción que almacena en la pila, ¿sí? Perdón, almacena en la memoria el valor que se encuentra en la cima de la pila, lo va a almacenar en la dirección menos, en la pila, en la posición -1, que en este caso es la variable. Esto siempre tiene el formato valor de una operación y luego inmediatamente tiene una variable en dirección de memoria. Entonces lo que hace es store almacena en Z el valor de 8. Aquí está. Acuérdense que en memoria teníamos 7 y 3 almacenados en A y B. Ahora en la dirección Z vamos a tener 8, que es el resultado de operación de toda la expresión aritmética. ¿Sí? ¿Hasta ahí están bien? Store y memoria. Y por último, se hace la instrucción en ensamblador output Z. Output Z lo que hace es mostrar en la pantalla, aquí en la salida, el valor del resultado de la expresión aritmética y por último, end, termina el código. ¿Alguna pregunta de eso, chicos? ¿Cómo opera la máquina? No, profe. Ok. Entonces, de manera paralela, ambos dos códigos, vamos a ver esto bien. El código en alto nivel que les mostré para resolver el programa y este es el ensamblador para resolver el mismo problema.
es muy bueno para usuarios, ¿sí?, que no necesariamente tienen la arquitectura del computador. Es clave de por qué se utilizan la clave del primer término que manejamos al inicio de clase, que se llamaba aquí a la mitad de tenemos una página visible el lenguaje que usa este lenguaje. El ensamblador para eso de código para cada uno más sencillo en lo que conocer la de la máquina. Lo que tienes que conocer la música que lenguaje de alto nivel, todo lo demás lo resuelve todo. ¿De acuerdo? Este punto está que llegamos ahorita, complejidad de programa lenguaje ensamblador lo resuelve un traductor que hace, ¿sí?, que nosotros tengamos que programar en un lenguaje donde no necesariamente tenemos que conocer la arquitectura de la máquina. Pero están de acuerdo que ustedes en la materia del lenguaje de autómatas 1 y lenguaje de autómatas 2 están obligados a conocer la arquitectura, a conocer el sobreprocesamiento de lenguajes, a plantear un lenguaje de alto nivel, diseñarlo, hacer el traductor para que los programadores abstractos utilicen tu lenguaje y produzcan aplicaciones. Entonces, cuando ustedes saben, por ejemplo, todas esas cosas, son personas que tienen ciertas habilidades, pero ¿qué pasa con quienes desarrollaron las plataformas donde programan ellos? No sé si me entienden. ¿Alguno ha utilizado SQL? ¿No? Y bueno, obviamente para ser certificado SQL y ser administrador de base de datos necesitas conocer pues todo el SQL a la consola, ¿no? ¿Están de acuerdo? Chingado, nadie contesta. ¿Quieren que continúe la clase o aquí la terminamos? profe, es que a veces se corta porque como estamos conectados al internet del TEC, pues no se escucha bien. Planteé la siguiente pregunta. ¿Ustedes ya programan en SQL? Le dijimos que sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, pueden ser ustedes unos expertos en SQL, en manejo del SQL desde consola, que es diferente a manejarlo de una interfaz gráfica, ¿no? Como el PHP, MyAdmin y todas esas cosas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué crédito le dan ustedes a los diseñadores del lenguaje SQL que les proveen esa plataforma para que ustedes exploten base de datos? ¿O el SQL surgió así de la nada? No, pues la neta, mis respetos, profe. Bueno, es el mismo razonamiento para el diseño web, porque hay veces hay pues quienes manejan las plataformas para diseño web se hacen expertos, pero pues eso no es todo en el área de cómputo, sí, porque ellos manejan herramientas de producción web acelerado.
Entonces muchas veces pues no precisamente programan en PHP y todas esas cosas que son lenguajes de programación, en Python y todo ello, ¿no? Muchas veces lo que utilizan son plataformas como Wix u otras cosas y se hacen, no sé, cosas muy padres, como por ejemplo hay unos recursos de Elementor, ¿no? Para utilizar con algunas herramientas web y estas cosas humanas, incluye este web, ¿no? Pero no deja de ser herramientas del área de procesadores de lenguajes que le dan a los usuarios que producen código de manera acelerada elementos para poder hacer mejores trabajos, ¿no? O sea, el chiste es que ustedes no se dejen impresionar por este tipo de usuarios de programación que lo que hacen es utilizar plataformas de software desarrollados por los ingenieros de software que trabajan en el inframundo, ¿no?, de los lenguajes para producir ese tipo de herramientas para explotar las capacidades de la máquina. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ese es para este programa que es muy pequeño. Ahora, pensemos en un programa más cañón como este de aquí, este segundo. Miren, este segundo de acá es todo este chorizo en ensamblador. ¿Cómo la ven? Estas dos partes en ensamblador, este segmento de código para calcular estas expresiones, ahí obviamente un poquito más, ¿no? Pero no deja una expresión que nosotros la modelamos en el lenguaje más próximo a la matemática, ¿no? Con esto que tenemos aquí, este código, lo solucionamos con este tanto de ensamblador. De manera que para que yo les ponga que resuelvan esto en ensamblador, ustedes tendrían que hacer todo este chorizo. Por eso es importante hacer la T para escribir esto y que la T nos lleve a esto. Hasta ahí es clara la idea de cómo estamos planteando lo que sigue, que vamos a desarrollar en esta clase. Sí, profe, ya me dio ansiedad. ¿Sí? Entonces, para allá vamos a trabajar produciendo un primer lenguaje que nos va a servir para que podamos nosotros brindar esa plataforma a los programadores de alto nivel para que produzcan de manera acelerada, en este caso, programas en lenguaje Musin. Ahora la reflexión es, eso que nosotros estamos haciendo por Musin, ya lo hizo alguien para nosotros en el Flex. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué ganamos utilizando el Flex? La salida del Flex es nuestro código LexJE.c. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué ganamos con eso? Sí, profe. No tener que hacer a pie el programa en D. ¿Sí? Bueno, aquí la dejamos por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ah, profe. Bueno, continuamos mañana. Buen día. Se cuida, profe. Dale, profe. Profe, buen día. Adiós. Dani, me pagó